Esta mesa se titula Traducciones posibles y espacios intermedios, del arte a la ciencia y de la ciencia al arte. Nos acompaña Adrián Santuario, nuestro moderador para esta mesa, físico, programador y artista multidisciplinario. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor José Antonio Seade, matemático y además director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Nos acompaña también Antonio Isaac, artista. El artista también que trabaja con múltiples medios y mucho que ver con el sonido, que es Jaime Lobato. Y no tenemos la presencia ahora de Sandra Real, otra artista que esperamos que se una pronto a la mesa, pero vamos a comenzar ya para no retrasar las próximas intervenciones. Les recordamos que estas mesas están planeadas en modo interno para generar estos temas de discusión que a todos nos interesan en este magno proyecto que comenzamos a gestar, y las intervenciones que podamos tener y los diálogos, además de lo que ocurre en las mesas, con ustedes, realmente importante para esta retroalimentación que esperamos. Muchas gracias a todos ustedes y comenzamos. Hola, pues muchas gracias por seguir con nosotros. En esta mesa vamos a hablar de las traducciones posibles y los espacios intermedios que se dan o se pueden dar entre el arte y la ciencia. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera decirles que los artistas, primero voy a hacer una pequeña notita sobre los artistas que me caen muy bien, ¿no? Sobre todo porque tengo grandes amigos artistas, pero sobre todo porque tienen un gran talento, ¿no? En percibir cómo la tecnología y más bien cómo la ciencia y cómo su hijita, la tecnología, puede ser traducida a nuevos entornos, ¿no? Traducida a nuevos entornos principalmente para servir ciertas necesidades, ¿no? Tal vez proporcionar variedad, ¿no? y sobre todo enriquecimiento en nuestra vida, ¿no? Y también del otro lado, los científicos tienen un gran interés en la manera en que las cosas funcionan, ¿no? Y sobre todo, para mí, un científico tal vez no es, como hace ratito nos decía nuestro querido Pepe Franco, no buscan la verdad tal vez absoluta, pero sí son unos grandes resolvedores de problemas, ¿no? Principalmente. Proponen problemas y buscan cómo resolverlos. Y ese es su principal trabajo, tal vez. Y lo que, como quisiera empezar la charla con nuestro querido doctor Antonio, con Antonio Isaac y Jaime Lobato, es en estos… al menos sé que todos estamos trabajando con estas intersecciones, ¿no? Tocamos tal vez estos dos mundos de la ciencia y el arte, pero para cada uno de ustedes quisiera empezar, ¿cómo hicieron este viaje? ¿De la ciencia al arte o del arte a la ciencia? ¿O cómo empezaron en estas intersecciones? ¿Qué hay en esa intersección? ¿Qué hay en ese? Si hay un pasaje secreto en el que de repente ya estás en el arte o ya estás en la ciencia, ¿cómo empezamos en esto? Quisiera empezar contigo, Jaime, que nos dijeras un poquito. Bueno, hola, buenas. Yo llegué un poco a estas intersecciones a través de, pues yo creo que de los lenguajes de programación. Pues me interesaba mucho todo el tema y hasta la fecha me sigue interesando el tema de cómo el sonido se relaciona con el espacio de diferentes maneras. Y pues bueno, que cuando hacía mis partituras en la escuela le pedía a los músicos que se pusieran alrededor del público y hicieran algunas cosas que como que no querían. Entonces me pasé a los lenguajes de programación para poder hacer estos entornos, poder escucharlos, ¿no? O sea, poderlos realmente vivir. Y entonces fui entrando a esto de los lenguajes de programación. Y por ahí pues fui encontrando varios conceptos que se tocaban los unos a los otros. Y pues que yo creo que así más o menos fue como empecé a abordar algunos temas
en donde las herramientas que utilizaba o provenían de la ciencia o eran inspiradas por algunos conceptos o bueno, también ya después empecé a trabajar en un grupo de investigación en estéticas que hizo más como una especie de historiografía de diferentes épocas en donde el arte o la ciencia han generado necesidades o conceptos o cambios de paradigmas. Y bueno, todas esas ideas siempre las he utilizado, ¿no? para generar piezas, sobre todo sonoras o pues más como experienciales. Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí a todos. En mi caso particular y más a nivel anecdótico, en realidad nunca hubo tal cosa como una transición, un viaje. Desde que tengo memoria, tengo la idea tanto de lo que obviamente en aquellos ayeres con falta de lenguaje, pero ahora podríamos comprender tanto como la parte científica como la parte artística. Desde muy pequeño, desde muy temprana edad, estaba ya haciendo cuestiones de índole, sobre todo musicales al principio, después hacia otro tipo de medios, muy orientado hacia el uso de nuevas tecnologías, sobre todo por la naciente y muy prometedora industria computacional personal que me tocó vivir desde pequeño, y por el otro lado siempre rodeado de experimentos científicos, en gran medida también por el contexto en el que crecí. Mis dos padres son ingenieros químicos, entonces vivía siempre como en laboratorios. Gran parte de mi niñez estudiaba, por ejemplo, mis clases académicas normales en el laboratorio mientras estaba observando, y de hecho me llamaban mucho más la atención los experimentos que sucedían ahí, y me acercaba para tratar de conocerlos un poquito más a fondo. Y después esas mismas ideas en términos de cómo se planteaban eran, o las intentaba aplicar en los principios de expresiones artísticas, evidentemente bosquejos muy simples, pero que ya creo que contenían en cierta medida ambos componentes metodológicos, tanto la experimentación en el laboratorio, entre comillas, ortodoxo de la ciencia, como en el laboratorio artístico de la experimentación, insisto, en temprana edad con medios digitales, evidentemente computacionales, que eran incipientes para aquella época, es decir, hablamos de computadoras de 1K de memoria y tal, con lenguajes muy primitivos, pero que sin embargo ya empezaban a ofrecer alternativas diferentes a lo que, por el otro lado, mi instrucción en piano, que también proviene de mi familia, ampliaba en términos artísticos, ya no nada más a través de la interacción con el instrumento, sino a través de la interfase hacia poder llevar un poco más allá la aparente falta de expresión que tenía en el término de mi interpretación pianística, según algunos profesores de la Escuela Nacional de Música, donde por allí estaba. Entonces, bueno, encuentro un umbral, un portal, probablemente más de tipo místico, más de tipo, en otro lenguaje, tal vez cuántico, más de tipo emocional que algo teórico conceptual muy claramente definido. Y sí hay un umbral que claramente se puede diferenciar de cuando uno está llegando a este otro territorio, y digo llegando y no traspasando por completo la frontera y regresándose al anterior, pero más bien ubico una oscilación permanente entre un territorio y el otro, y que para mí no fue una transición, sino siempre fue así, insisto, un poco por el contexto en el que crecí. Y doctor, una de las cosas que me gusta tanto de Isaac como de Jaime es que tienen un background en música, ¿no? Y sabemos que gran parte de la música, ¿no?, es, en el trasfondo viene de las matemáticas, ¿no? ¿Nos puede hablar tantito? Antes de darle la palabra, quisiera, ayer estaba... tengo una anécdota en la que hay una película de este señor Woody Allen, en específico en la de Manhattan, en la que ayer antes no podía dormir porque no me recordaba en qué momento la había escuchado. Ahora, gracias a Netflix me supe que en el minuto 43, ¿no?, segundos, casi en el minuto 44, hay un diálogo en el que preguntan, ¿no?, ¿y qué hace un matemático profesional?
Y obviamente esto en inglés neoyorquino, ¿no? Yo lo estoy diciendo en español. Y responden, pues haces sumas bien largas, ¿no? En ese momento dije, bueno, ya me quedó muy claro qué hacen los matemáticos gringos, pero ¿qué hacemos en México? ¿Qué hacen los matemáticos en México? Sumas menos largas. No. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De la música? Bueno, vamos entrando en tema. Ciertamente yo no soy, desafortunadamente, no he creado arte yo mismo, soy un amante del arte, me gusta el arte, estoy cercano al arte porque mi esposa es artista y porque toda la vida me ha gustado el arte. Además, dentro de las matemáticas mismas, hay muchas formas de crear matemáticas, de hacer matemáticas, muchas corrientes distintas, etcétera. Pero hay una frase que una vez vi de un gran matemático inglés, Hardy, tal vez han oído hablar de él, es muy famoso, y la voy a decir en inglés y luego la repito en inglés con la pronunciación mexicana, pero es que es bellísimo como lo dice. Dice, "There is no permanent place in the world for ugly mathematics". ¿Sí? No hay lugar permanente en el mundo para matemáticas feas. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Entramos en cuestiones filosóficas, ¿no? Pero es que también dentro de la matemática hay una estética, hay una belleza, ¿sí? Y bueno, yo creo fuertemente en eso, ¿no? Y bueno, la parte estética para mí guía mucho en mi investigación. ¿Qué tiene que ver con la música? Estoy lejos de ser un experto, pero es claro que hay conexiones fuertísimas. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen mejor que yo esta composición de el juego musical de dados de Mozart. No sé si la conocen, es bellísima. O sea, Mozart se inventó esto, agarró 11 compases arreglados en, creo que 9 formas distintas, ya no me acuerdo muy bien, no me acuerdo la cifra. Y en 16, en total da 176. Y luego la forma es que para cada uno de los 11 de los posibles compases va uno seleccionando con dados. ¡Pum! Y sale el primero tal, segundo tal. Y cada composición que sale es una obra de arte, pero espectacular, es bellísima, bellísima. Hace un año tuvimos en el instituto una conferencia al respecto, los dios seguramente conocen a Enrique Barrios, que él empezó como matemático y luego se hizo músico. Bueno, y nos empezó a hablar de toda la teoría del juego de dados, de cómo hacerse. Y bueno, lo triste fue que cuando llegamos al momento sublime de escuchar la pieza, no funcionó el sonido. Entonces fue un poco frustrante, pero ya luego entró el sonido, ¿no? O sea, fue esos juegos que tiene la vida, ¿no? Y realmente es alucinante, porque no es una composición, sino hay un azar. O sea, las posibilidades de composiciones son varios millones, pero cualquiera que tú escuches es realmente una melodía, una composición fantástica, ¿no? Y ahí, bueno, pues son matemáticas y el genio musical de Mozart, ¿no? Ahora, es muy usual que haya grandes matemáticos que son excelentes músicos. No sé al revés, no conozco yo, pero son disciplinas que van muy de la mano. ¿Por qué? Pues no sé, pero yo creo que tiene que ver con lo que tú decías. En la música tú tienes ciertos compases y la gracia es irlos sumando de manera tal que creas algo que te toca el alma. En matemáticas, bueno, tienes ciertos conceptos básicos y tú tratas de irlos sumando para entender para algo en lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tienen algo que ver, ¿no? No dije nada de clase de matemáticas. No, bueno, ya ahorita nos... me gusta pensar que en ese momento en el que ustedes adoptan, por un lado, la programación, ¿no? En el que, Jaime, en la que empezaste a integrarte como al lado de la ciencia, ¿en qué momento, más bien, podemos hablar en tu acercamiento un poco a las matemáticas? Fue algo muy duro, en el sentido de que, obviamente,
la mayoría, tal vez, de las personas tienen una formación relativamente muy baja en matemáticas, ¿no? Solo llegamos tal vez a resolver, no sé, bueno, iba a decir ecuaciones diferenciales, pero no, tal vez en la primaria y secundaria a lo mucho nos enseñan ecuaciones muy básicas. ¿Tú en qué momento dijiste, las matemáticas me pueden servir para mi creación? ¿Has utilizado alguna? Sé que sí, ¿no? Utilizas algoritmos y esas cosas, pero matemáticas como no tan avanzadas, pero sí un poquito más de lo fuera de lo común. ¿Has llegado a utilizar algo así? Pues sí, no fue tan duro por dos cosas. Una, porque siempre me gustaban mucho las matemáticas y era bastante bueno. Desde la secundaria estaba en los concursos de primavera. Y bueno, siempre estuve así, no sé realmente por qué, pero siempre estuve muy cercano. Y sí he hecho, o sea, sí llegué a tener buen nivel de matemáticas cuando entré a la universidad. Y otra también, la música, como no, bueno, si no tiene letra, si no es sonido, ese nivel de abstracción que puede manejar, es decir, no es muy difícil para la música hacer alguna aseveración ética o política, ¿sabes? No puede, o sea, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y también se debate mucho si puede llegar a ser un lenguaje o no, ¿no? Pasa un tiempo en donde se generan ciertas gramáticas afines para todos, entonces podemos más o menos comunicarnos a través de eso, pero no puede hacer ese tipo de acercamientos a la realidad, me parece. Entonces, mucho en lo que piensan los compositores es en términos muy parecidos, o sea, estructurales, y bueno, pues no sé, si tal vez haya, por ejemplo, algo ahí en el sonido que sea también de esa naturaleza, porque sí ha habido como, es que digamos, por ejemplo, creo que la tecnología en ese, que más o menos es un término muy usado hoy en día, siempre está junto a la generación de conocimientos de cualquier tipo. Entonces, o sea, desde, digamos, ahora las que son más afines o las que son más recientes, pues son las computacionales, pero sin el desarrollo de pigmentos en el siglo XIX no se hubiera podido pensar en la llegada del impresionismo, o cuando se empieza ya a manejar el acero, pues empieza a surgir otro tipo de arquitectura porque ese material lo permite, ¿no? Entonces, como que, bueno, la música ahí también siempre ha tenido como con ese nivel de abstracción se generan también búsquedas muy paralelas. Por ejemplo, pienso también en uno de los ejemplos que me parece más así contundentes, es el clave bien temperado, ¿no? O sea, el problema de la afinación ha sido como bastante complicado a lo largo de la historia occidental por el tipo de afinación que maneja. Entonces, si por ejemplo, si tú pones una cuerda y sacas un armónico, el armónico de quinta, ¿no? O sea, todas las cuerdas tienen una nota, pero tienen a la vez una escala introducida, ¿no? Entonces, si sacas la quinta, pues tienes una nueva cuerda con otra afinación. Si sacas la quinta de esa, tienes una nueva cuerda con otra afinación. Si le sacas la quinta, pasan 2 octavas y vuelves a regresar al do, pero resulta que ya no está afinado, ¿no? Hay una pequeña desafinación. Entonces, esa desafinación, que se llama coma pitagórica, pues toda la historia de la afinación, digamos, moderna, tiene que ver cómo la acomodaron en épocas y instrumentos y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pieza de Bach, lo que intentaba no solamente era proponer un lenguaje musical, un lenguaje poético, sino también una nueva afinación que funcionara para que, por ejemplo, si tú tocas la escala de do, puedes tocar sin desafinar mucho la escala de fa y la escala de sol, porque nada más cambian en una nota, ¿no? Do son todas las notas blancas, fa de si bemol, sol fa sostenido, entonces
pues la escala se mantiene bastante afinada. Pero si ya te vas a do sostenido ya con más notas, pues se desafina. Entonces también era un intento de proponer una afinación en donde se pudiera tocar toda la obra y pasar por todas las tonalidades sin tener que volver a afinar el clavecín, ¿no? Y pues bueno, esa duró mucho tiempo, o sea, abrió muchas preguntas, resolvió muchas otras, ¿no? Y bueno, también creo que desde las intenciones de búsqueda del arte también se pueden resolver problemas formales y de tipo científico, o sea, digamos, de llegar a la afinación moderna que es raíz doceava de 2, ya digamos teorizada más desde la física, pues tuvo también toda una historia de búsqueda que llegó desde la intuición, desde la poética, pero eso no le quita la rigurosidad de la abstracción, digamos de la abstracción al menos, ¿no? Porque sí, también hay compositores que no les interesan esas cosas, ¿no? O sea, hablan más de la poética o de los sentimientos y bueno, pues es todo un abanico muy, muy amplio, pero bueno, hay quienes yo creo que por esa realidad logran ahí pues tener esas afinidades. Y Antonio, empezamos a platicar sobre un poquito sobre la ciencia, ¿no? Esta relación con el arte, las matemáticas, pero lo que más me llama la atención un poco en estos puentes que tratamos de entretejer es una cosa, y es sobre cómo tengo un conocimiento científico, ¿no? O cualquier concepto, y de alguna manera quiero que ese concepto, mucho de tu trabajo, ¿no? Es agarrar algo, ¿no? Ciencia o lo que fuere, y traducirlo, y tú utilizar esas herramientas o esas técnicas o esos conceptos para traducirlo a tu obra, ¿no? En ese sentido, y ¿sientes de alguna manera que estás haciendo divulgación de la ciencia en algún momento o para nada? En principio diría que tengo esta noción de que el arte, cuando menos en mi experiencia personal y lo poco que he podido conversar con colegas, tanto artistas como de índole científico, es un vehículo que eventualmente nos puede ayudar a llegar a donde la ciencia, por su rigor en este momento, todavía no llega. No porque vaya a llegar más lejos o menos lejos, sino simplemente porque tiene estos otros componentes que todavía no están explicados del todo, cuando menos en términos científicos, y que tiene que ver con parte de la emotividad, de la espiritualidad, de parte de lo que complementaría ser hombre, que todavía está en proceso de ser descubierto y pasarán algunos años hasta que pueda vislumbrarse por completo. Por el otro lado, podría pensar y hablaría de que justamente mi trabajo trata de no traducir las cosas, sino de utilizar otro concepto que es transducción, que tiene que ver más con transformaciones, digamos, puras o transformaciones más rígidas, y no con inspiraciones en. Entonces, cuando trabajo con algún componente proveniente del campo científico, justo lo que trato es de no traducirlo, sino dejarlo en su estado más nativo, más natural, y aplicarlo, si es que es aplicable, a alguna de las piezas que esté desarrollando en ese momento. El resultado es una experiencia que para mí ha sido y es constantemente sorprendente, porque por más que, y no digo que no haya atravesado también por la idea de la poética en la generación personal de voy a querer expresar esto, cada vez me convenzo más de que cuando quiero tener el control pleno de la obra es cuando menos me gusta en lo personal, llegando al terreno completamente individual, y cuando más la desecho. Y cuando digo desecho, borro todos mis backups, quemo todos mis documentos y realmente me olvido y hago un esfuerzo mental fuerte de desaparecerla de mi existencia. No siempre lo consigo, pero cuando menos sí borro todos los backups de las computadoras y tiro toda mi documentación y vuelvo a comenzar. Y cuando dejo que esté en su forma nativa y trato de no controlarla del todo, sino dejo que surja como tenga que surgir, a partir, claro, de planteamientos personales, de cuestionamientos, de ideas, de detonadores de visibilización, etcétera, muchos de los cuales, por ejemplo, los hablaron en la mesa anterior. Entonces, parece que cuando menos en lo personal,
tiene mucho más valor, me gusta más, me resulta mucho más entretenido el trabajo, me gusta más el producto, cualquiera que este sea proceso o resultado final, y aparentemente también les gusta más a las personas que están en mi entorno cuando la aprecian o la escuchan o la ven o la perciben de alguna manera. Entonces, en ese sentido, me parece que todo este contexto que tiene mucho más que ver con el no poder controlar completamente todas las variables que puede contener una obra artística, pertenecería más a un análisis matemático de caos o de teoría de complejidad que a una creación artística en sí. Y si se aplica más en el sentido metodológico que en el sentido estrictamente estructural, me parece que puede ser uno de los caminos de conexión, este umbral del que hablaba hace ratito, entre arte y ciencia. Y además creo que sucede muchas veces, pero en múltiples ocasiones, a veces la forma, insisto ahí en el lenguaje, en la que lo expresamos desde el punto de vista artístico o en la que lo expresan desde el punto de vista científico, lo único que falta es justo este intermediario que pudiera como saber que estamos hablando de la misma cosa, tal vez dicha de maneras diferentes. En ese sentido, la traducción cobraría su relevancia, pero en mi propio trabajo personal preferiría no pasar por este lenguaje común, digamos. Y entonces, en ese sentido, esa apropiación un poco de la ciencia que has tenido, no es que sea marginal, ¿no?, sino al contrario, pero sí la tienes en ese momento un poco, no sé, la mantienes un poco pura, por así decirlo. Muy. Pongo un ejemplo práctico. Tengo este trabajo que se llama Oscilaciones de la Naturaleza. En este trabajo lo que hice fue instalar una serie de detectores a través de biosensores, que por supuesto pasan por robótica, por tecnología y por programación, que telemétricamente de manera no intrusiva están detectando temperatura, velocidad de flujos, movimiento involuntario de la pupila, aleteos, parpadeos, ultrasonido, frecuencias subsónicas de especies endémicas y nativas de México, animales y vegetales, y llegamos a observar estos protozoarios que particularmente crecen en lagos de las faldas de los volcanes que tenemos aquí cerca. Resulta que cuando estos protozoarios fueron no inspiración para el segundo movimiento de esta pieza, sino transducidos directamente para tratar de escuchar cómo sonarían si fueran en una escala humana, emerge de manera directa toda una composición sonora ya de por sí interesante, a la que personalmente prefiero ya no tocar más, sino dejarla como una exposición justo de ese proceso. Y resulta además que esta exposición de frecuencias en amplitud muy amplificada, para poderlos escuchar nosotros, estos seres son microscópicos, cuando eran realimentados a los mismos en su propio cultivo, generaban comportamientos que no habían sido observados anteriormente, y a partir de ahí, esto fue en colaboración con el con el laboratorio de protozoología, justo aquí en la Facultad de Ciencias en la UNAM, la parte biológica, la parte de protozoología, determinó que eran comportamientos nunca antes observados y que de hecho no se observan en ningún otro protozoario de estas especies, particularmente paramecios y vortichelas, en ningún otro lugar del mundo, de tal suerte que ahora estos son reconocidos como protozoarios endémicos de México. Y tiene que ver con la acidez, aparentemente, de los lagos que están a las faldas de estos volcanes. Los mismos paramecios y vortichelas de otros lugares, si son introducidos a este ecosistema, se mueren muy pronto justamente por estas características. Entonces, ahí es donde podría hablar justamente de este no control y no intervención, pero descubrimiento, donde aprovecho para comentar tal vez una visión artística que podríamos llamar desde el punto de vista científico, tal vez incluso ingenua o menos sistematizada, puede hacernos ver a quienes están trabajando en la investigación científica algunos hechos que posiblemente se pasaron por alto, justamente por lo mismo que también pasa en las artes, esta extrema formación disciplinar en la que vivimos de acuerdo a los modelos académicos actuales. Y en este momento me hiciste notar dos cosas. Una es de que
también tanto Jaime en esta búsqueda de patrones y de decir lo indecible en el momento, esto de decir lo indecible en el sentido en el que categorizo algo que tal vez que mis sentidos como humano, ¿no? Mi oído, mi olfato, no me dejan discernir, ¿no? Como estos movimientos de protozoarios, ¿no? Que si me pongo unas prótesis como microscopios o como tus piezas, ¿no? Ya puedo llegar a oírlos, o ya puedo llegar a sentirlos un poco en ese momento. Y por otro lado, de la ciencia siempre estamos buscando patrones, ¿no? Tal vez eso es una de las cosas que identifica más, ¿no? al trabajo del científico. Y recuerdo tal vez el mismo Kepler, ¿no? Siendo astrónomo, pero sobre todo con una formación matemática, ¿no? Logra componer una sinfonía, ¿no? Matemática, ¿no? de este baile, de esta danza que dan los astros, ¿no? En este sentido, doctor, ¿nos puede ahondar un poquito más? Sí, bueno, con respecto a Kepler y esto que mencionas, la verdad no sé. Pero sobre patrones sí hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, bueno, todos estamos familiarizados con los mosaicos. En el Museo de Ciencias tienen un mosaico de Penrose muy precioso. Y bueno, los mosaicos es básicamente un patrón que tú repites. Tienes un cierto tipo de mosaico y te pones a llenar tu espacio con repeticiones de ese patrón. Bueno, una de las primeras preguntas es, si yo tengo el plano, ¿cómo lo puedo yo cubrir con figuras regulares? Por ejemplo, con un triángulo. ¿Con qué triángulos? ¿Cualquier triángulo? Pues no. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Con un cuadrado. ¿Alguna vez han visto un plano un mosaico en el piso, donde todas las piezas del mosaico sean pentágonos? Pues no se puede. No es que a nadie se le haya ocurrido, es que no se puede. Bueno, el primer resultado matemático al respecto se atribuye a Leonardo da Vinci, es el teorema de Leonardo da Vinci. ¿Cómo llegó Leonardo a eso? Pues no creo que él estuviera tratando de demostrar un teorema. Yo me imagino, no tengo idea de cómo llegó, pero seguro que tenía que ver con la parte artística, ¿sí? Y esa búsqueda de patrones, bueno, dio origen a toda una área gigantesca de las matemáticas. Se relaciona con un concepto que aparece por todos los, que es el concepto de simetrías. Eso se relaciona con el concepto matemático de isometrías. Isometrías que tienes un cierto conjunto, un espacio, y quieres dar una transformación de ese espacio en sí mismo que preserve distancias. Que si tú tienes un objeto y lo mandas para el otro lado, mide lo mismo. Esas son las isometrías. Y eso viene en gran parte de ese resultado de Leonardo da Vinci, que es bellísimo. Y bueno, hace rato mencionaron patrones, se habló de patrones, se habló de una mística. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, ahí para mí el punto intermedio entre la ciencia y el arte, un punto intermedio viene de la pregunta: ¿de dónde surge la creación? La creación artística, la parte científica. Los matemáticos descubrimos o creamos, o qué hacemos, ¿sí? Bueno, yo creo que cuando precisamente entramos, o sea, hay mucho que está en el plano intelectual, ¿sí? Y en el arte juega un papel importantísimo, pero creo que en general todos distinguimos una obra, pensando en pintura, por ejemplo, escultura, en las instalaciones, hay cosas fantásticas, pero que nos tocan a un plano mental. Y hay otras que no sabemos ni por qué, pero nos tocan el corazón, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde viene eso, no? Y yo creo que en la ciencia y en la matemática particularmente pasa lo mismo, ¿no? La mente juega un papel importantísimo, pero hay un momento donde tienes que irte más allá de la mente y realmente dejar que aquello en lo que tú estás pensando te hable, ¿sí? Y ahí eso tiene que ver con los patrones, con lo que tú ya estás acostumbrado, con lo que tú sabes que está pasando, tiene que ver con 80,000 cosas y tiene que ver con cosas que no entendemos, pero que de pronto dices, y por acá va la cosa, ¿no? Y yo creo que eso es algo donde nos conectamos mucho con los artistas. Sí, yo quisiera comentar algo.
sin, por supuesto, el ánimo de ningún tipo de controversia ni tal, pero ahora que se planteaba el problema de la teselación con pentágonos, lo que inmediatamente surge a mi mente, que tiene que ver justamente con estos procesos de descubrimiento, de creación, no porque sea en este momento, pero es esta pregunta: ¿y si el suelo no es plano? Y entonces llegamos al dodecaedro, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas teorías, y me parece que desde esa perspectiva podríamos encontrar esta conexión, y ahí es donde digo que no encuentro yo la diferencia si vino de la ciencia, la teselación con los pentágonos, hacia el arte, una esfera, o del arte hacia la ciencia. Para mí resultaría muy complicado tratar de poner una direccionalidad con mayor peso en una balanza de alguna forma. Creo que tiene que ser completamente abierta, bidireccional, y aprovecho también para comentar algo que escuchábamos en la mesa anterior, y sin ningún cuidado. Es decir, no tendríamos por qué estarnos cuidando los artistas de, con mucho cuidado hacia los científicos voy a comentar tal. Sí, claro, no quiero entrar en controversia y hay respeto mutuo, pero no tendría por qué tener mayor cuidado el arte con la ciencia que la ciencia con el arte. Es decir, más bien un diálogo entre pares, donde no se trate de vencer o de imponer una forma o una metodología o un conocimiento sobre el otro, tomando en cuenta que en ambos casos, tanto en la ciencia como en el arte, se está produciendo conocimiento de distinta índole, pero en ambos se está produciendo a lo que le llamamos eventualmente cultura, pero que no es que sea uno mayor o más importante o excluyente del otro, sino, desde mi perspectiva al menos, completamente complementario. Y eso me interesa mucho, y creo a todos los que estamos presentes también, en el sentido de que tenemos en la mesa un científico, artistas, y en su momento vinieron de escuelas diferentes, ¿no? Unos tomamos el camino de la Facultad de Ciencias, otros de las otras facultades, ¿no? de la Facultad de Música, ¿no? Pero en su momento, y me gusta esta distinción un poco marcada uno entre científicos y artistas, pero la pregunta que quiero hacerles es, tanto para su trabajo, ¿convendría crearnos algo? Y no solo para ustedes, sino para todos, para la humanidad. ¿Convendría que ahora nos inventemos algo más diferente que conjugue estos dos, ¿no? Que ya no tengamos esta distinción? Este es un científico, este es un artista, sino inventarnos una palabra, y este es esta palabra, y que conjugue estas dos disciplinas, ¿no? Que en lugar de tener un diferente, y desde el lado educativo, ¿no? Ya no tener, en su momento, en un futuro, no tener dos facultades diferentes, sino una misma facultad en donde se enseña este conocimiento que a veces es creativo en cierta manera, a veces es creativo en otra manera, ¿no? ¿Nos convendría tener esto, o mejor ponemos estos dos y solo un puentecito que conecte estas dos disciplinas? A ti, que empezamos allá, Jaime, ¿a ti te gustaría, te convendría, o mejor no? Así me quedo. Sí, ¿verdad? No sé. No lo sé. Es una agenda muy ambiciosa también, porque, o sea, un poco pensando en cómo ha sido la historia un poco, no sé, tal vez como epistemológica, o sea, cómo llega del siglo XVII a generar estas enciclopedias y a hacer terrenos de especialización del conocimiento, pues en el momento era muy necesario, o sea, pues sí, era necesario para poder abarcar o producir conocimiento. Y ahora también lo veo un poco esto de ciencia y arte. Realmente siempre está sucediendo, pero también ahora es como un poco una sensibilidad de época, y, o sea, lo puedo ver también, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Como centros así como, o teorías como las de las ciencias complejas, o de la cognición, o la investigación interdisciplinaria. Pues bueno, ya llegó el conocimiento también a un nivel tal de especialización que entonces están empezando a generar cosas ahí en medio, ¿no? O ya tenemos suficientes herramientas para enfrentarnos a problemas como mucho más complejos, o ya tenemos esa visión. No sé qué pasa, pero como que también es un poco una sensibilidad de época, siento, ¿no? O sea, como es nombrarlo o no.
no sé, como teorías de género o estudiar el agua también, por ejemplo, el agua en general desde lo físico. O sea, se pueden hacer estudios multidisciplinarios, pero ya hay momentos en donde necesitas un terreno de expertos en diferentes campos que puedan lograr como ese conocimiento que está haciendo falta, ¿no? Entonces, pues no sé, a veces a mí me pasa que, o sea, siempre que dices músico, pues nunca falta quien dice, yo también soy músico, pues soy músico lírico, ¿no? Sí, a lo mejor hasta es mejor que yo como músico, ¿no? O más expresivo, qué sé yo. Y a mí luego me pasa que pues ya tengo mucho tiempo trabajando mucho con matemáticos y físicos, sobre todo, biólogos también, pero más matemáticos. Y entonces pues yo uso herramientas así de Fourier, entonces o sea, puedo estar platicando con alguien sobre una implementación de una geometría riemanniana en un contexto bla, ¿no? Y me dicen, entonces tú eres de ciencias, ¿no? Y le digo, no, yo más bien soy matemático lírico. Entonces, como que a veces sí me conviene más ser compositor, a veces sí me conviene más poder hablar así como en serio, o no sé cómo se pudiera decir, ¿no? Hablar de matemáticas con un matemático, no sé qué. También siento que tiene que ver con un cierto terreno político de cómo las instituciones de validación de conocimiento ganan cierto poder en la sociedad, en una época o en otra, ¿no? También, o sea, simplemente para pedir un presupuesto de CONACYT, pues siempre se los dan más a las ciencias duras, ¿no? Y yo, un poco cercanos a estos centros de investigación interdisciplinaria, como que también lo veía así como de, sí, pues yo también puedo pedir más dinero. Y entonces es como una guerra ahí bueno, no guerra, pues, pero sí como un poder, empoderamiento de conceptos, ¿sabes? O sea, yo sí lo puedo anunciar de esta manera, ¿no? Que también hace pues a veces esas diferencias, porque no sé qué tan formado tenga que estar o cuántas publicaciones tengo que tener como para hablar en serio de matemáticas con un matemático, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, tampoco es que me haya pasado, me ponga a decir, tú eres menos matemático que tú, no sé, pero me surge esa pregunta, ¿no? O sea, es interesante tu pregunta, pero creo que, no sé, es una agenda muy fuerte. Doctor, de este lado, ¿qué tanto le convendría al Instituto de Matemáticas tener, así decir, decir, en lugar de contratar a un nuevo matemático PhD, traer a un músico? ¿Lo ha pensado? ¿O? Bueno, por supuesto que a mí me encantaría, no creo que enriquecería mucho la vida del instituto. Ahora, para nuestra profesión, yo creo que por un lado hay algo, digamos, creo que como humanos, no a mí, no, tal vez no a ti, nos encanta ponerle etiquetas a todo lo que hacemos. Y que tiene un cierto sentido, nos ayuda a clasificar, nos ayuda a tratar, digamos, como métodos de aprendizaje, cuando podemos clasificar y esto, nos ayuda a aprender a entender mejor, tiene un cierto sentido. Ahora, a la vez eso también nos encasilla. Pero también es cierto lo que comentaba Jaime, o sea, ya el nivel de conocimiento es tan sofisticado, o sea, yo por ejemplo, o sea, ustedes tal vez nos ven como los matemáticos. Bueno, yo dentro del Instituto de Matemáticas, para yo hablar de lo mío, pues no hay más de 2 personas que me entiendan. ¿Sí? O sea, dentro de las mismas matemáticas es ya un nivel de refinamiento, de sofisticación que es impresionante. Y en la música es distinto porque cualquiera puede escuchar una melodía, por supuesto, o observar una pintura. Pero también llegar a ser un maestro en el piano, por decir algo, es un nivel de sofisticación tan grande que si vamos a pedir a los pianistas que estudien ecuaciones diferenciales, pobrecitos, los estamos acabando con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede querer encasillar tampoco eso, querer obligar. Ahora, sí se puede propiciar que haya puentes. Por ejemplo, lo que se está haciendo aquí creo que es algo muy interesante. O sea, que haya puentes, tratar de facilitar la interdisciplina. Todo ese tipo de cosas yo creo que son muy buenas y enriquecen mucho los dos lados, ¿no? Y en el instituto acabamos de contratar a un artista, ¿sí? Porque precisamente para que nos ayude a vincular la matemática
con el sector cultural, artístico, ¿no? Que nos retraiga esa sensibilidad al instituto. Sí, ¿nos puede hablar más de ese artista? Ahí lo dejamos. Un poco también la charla, además de tener a nuestros expertos, también es inclusiva con ustedes. Entonces, tenemos preguntas por ahí para empezar esta conversación. Yo creo que parte interesante que vale la pena como investigar y ahondar es, estamos siempre normalmente hablando de los artistas y los científicos, pero con el ejemplo de Antonio y de Jaime, de cuando no hubo diferencia, cuando estamos, o sea, buscar ese punto de intersección entre el arte y la ciencia en la persona que ya le integra los dos, que surge desde la educación, porque tuvieron o papás científicos o porque tuvieron ese contacto, se da de una forma natural. No es algo que se esté obligando a suceder. Y ahí yo tengo 2 hijos y con ellos lo viví, que aprendieron matemáticas. No es que sean buenos en las matemáticas, tengan el talento y demás, pero en la escuela donde iban, las matemáticas iban junto con la música. La clase no era clase de matemáticas o clase de música o clase de geometría y clase de arte, era todo mezclado. Entonces para ellos fue como muy natural ese aprendizaje y se da propio en la mente. Y no quiere decir quitarle el nombre de matemáticas a matemáticas y de arte a música y demás, pero cuando esos puntos, tratar de encontrar, cuando uno tiene un pensamiento científico y que uno lo desarrolla desde chico, tratar de encontrar esos puentes, uno ya borra esa línea. Entonces, cuando vamos a hacer esta colaboración entre arte y ciencia, desde ya formados con estas categorías, lo que tenemos que buscar no es cómo mezclar las categorías, sino ese punto de relación, donde nos relacionamos y donde a partir de eso empezamos a construir para los que siguen. Creo que. ¿Alguien quiere hacer otro comentario o preguntarnos algo? Gracias. Bueno, yo por el título de la mesa me interesó la idea de espacios intermedios y creo que los espacios que más me interesaron fueron los que dijeron al principio. Antonio Isaac, de sus papás, ingenieros químicos, y José Antonio, de su esposa artista. Mi tesis de psicología se llama Emotividad en la ciencia y mi idea principal es esa, que la emoción que tenemos hacia la ciencia o el amor que le tenemos a la ciencia tiene que ver más como con estas relaciones con nuestros maestros, ¿no? De cariño, o sea, que como que pasa la admiración y así es mi maestro Zen, como ahorita hablaban, ¿no? Que todos tenemos a alguien que nos enseña, pero sí creo que llega a haber un cariño, un respeto y eso, o sea, eso ya es como una emoción que nos impulsa a estudiar, ¿no? O a investigar o a crear arte. Entonces, a mí me gustaría mucho que ahondaran un poquito más en esa relación con su esposa y en esa relación con los papás, porque yo lo veo de verdad, no, o sea, obviamente desde esta idea de la ciencia y el arte, ¿no? Y cómo influenció, no, de verdad, pero es que yo lo veo muy claro. O sea, yo lo veo como pues que verás, fue algo bien importante. Yo no veo a mi mamá hace 30 años, entonces ahí surgió todo y tal. Yo creo que más allá de solamente quisiera retomar y de ahí conectamos con la pregunta que acabas de hacer. Yo pienso que no tendríamos que inventarnos un algo nuevo, puesto que ya existía hace mucho tiempo. Se llama erudición o esta gente que no es súper especializada y se formaron ideas académicas que tienen también nombre, que tampoco es una nueva invención, que es la universidad, donde se podía adquirir conocimiento de tipo universal versus el politécnico, donde se súper especializaban las técnicas. Yo estoy totalmente de acuerdo que cada uno tendrá su propia vocación de acuerdo a los contextos o de acuerdo al crecimiento o a los talentos, donde además diría yo
personalmente pensaría que no hay tal cosa como un humano buen o mal matemático. Me parecería que todos son iguales, tal vez si quisiéramos distinguirlos más rápidos o más lentos, pero no hay modo de que pudiéramos sobrevivir sin ser matemáticamente virtuosos todos. Luego, el gran nivel de especialización que nos platica José Antonio tiene que ver con años de estudio sobre temas muy específicos, pero no es que por el otro lado, tal vez no se enuncian desde la misma perspectiva, pero no es que por el otro lado se ignoren por completo, pues, si no ya se hubiera extinguido la especie, ¿no? Y desde esa perspectiva, más bien lo que yo diría es, hay artistas a los que sí nos interesa tener o ampliar, cuando menos, expandir nuestro conocimiento científico. Yo me asumo como un entusiasta de las ciencias porque en algún momento tuve que decidir si estudiaba y eso fue porque así estaba el sistema educativo, no porque fuera una decisión personal mía. Entonces, bueno, pues me fui por el lado artístico, pero nunca dejé, y recuerdo esta muy triste tarde de mi última clase, entre comillas, oficial de matemáticas, y estaba yo muy triste porque dije, ¿cómo? Aquí se acabó. Y no, en realidad, más bien de manera autogestiva, he seguido estudiando y me encontraría como un permanente estudiante en todo momento, y ojalá que pueda morir en esta práctica de aprendizaje, y que tiene que ver con hasta dónde pueda expandir. Y claro, en un momento, por el tiempo de vida que tenemos como humanos biológico, habrá que decidir si nos super especializamos en tal o cual técnica, por ejemplo para piano, o en tal o cual teoría matemática. Pero esto no excluye a que podamos ir conociendo ambos campos, cuando menos con herramientas, vamos a llamarle básicas, que nos permitan cuando menos conocerlas o asomarnos un poquito más allá de la superficialidad. Y en ese sentido, retomaría esta idea de que a veces la ciencia parece ser, y también sin ser experto en la materia y tal, pero una suerte de constante descalificación hacia conocimientos previos. Lo han estado mencionando mucho, pero lejos de buscar la verdad, más bien parece que lo que busca es eliminar la falsedad de las cosas. Entonces, una vez que un nuevo conocimiento científico es probado, es excluyente con todos los demás, en el sentido de que comprueba como decían hace un momentito, la mejor versión de lo que en este momento entendemos, con siempre la salida a poder perfeccionarla. Pero por el otro lado, tenemos el arte, donde múltiples versiones de una misma cosa son perfectamente válidas entre sí. Entonces, esta convivencia que es altamente paradójica y que tiene que ver nuevamente con el tema del contexto social y tal, es muy complicada de comprenderse, yo diría desde nuestra perspectiva más bien educativa, donde todo es bueno o malo, todo se polariza, incluso partidos de índole político, por ejemplo, en situaciones aparentemente mucho más caóticas de lo que es la aparente democracia en la que viven algunos países del mundo, y en bandos, por supuesto, por posesiones territoriales de bienes o de territorio mismo por sus bienes, etcétera. Entonces, esta polarización me parece que es lo que eventualmente va afectando. No creería yo que tiene que ser de un modo o del otro, sino integral en cuanto a las posibilidades que ofrecerían ambos campos o ambos caminos o ambos territorios. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir? Sí, bueno, por ejemplo, con respecto a lo que mencionó ahorita Antonio, no me gustó, no comparto esta idea de que en la ciencia se trata de demostrar que lo anterior, que hay cierta falsedad. Yo no me iría por ahí. Más bien yo creo que es una continua búsqueda de refinar nuestro entendimiento, de ir más hondo, de entender más. Siempre hay algo más que entender, algo. Y entonces, al estar haciendo eso, bueno, sí sale a la luz que hay cosas que antes creíamos como verdades absolutas y tal vez no son tan absolutas, o a lo mejor no son ni siquiera verdades. Entonces, pero creo que lo que se busca es más bien ir entendiendo más hondo. Y en lo que es matemáticas, estoy más extremo. La matemática realmente es impresionante y es tal vez por lo que es tan difícil para la gente en general, porque realmente se construyen mucho en lo anterior. O sea, en matemáticas no hay conocimiento obsoleto.
Hoy seguimos usando las matemáticas que se descubrieron hace 500 años, hace 400. O sea, continuamente vamos los matemáticos a la biblioteca a sacar artículos de hace 100, 120 años, a estudiar, a ver qué demonios estaba ahí, porque lo que estaba ahí sigue siendo válido, ¿no? Entonces vamos como que sumando en base a lo anterior. Ahora, y por eso lo de las sumas muy largas que tú decías, por eso le decía, no es nada más sumar 2 más 2, es realmente sumar conceptos, sumar ideas, sumar conocimientos, si vas avanzando en esa forma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el artista, etcétera? Ahí ya entramos en un terreno donde muy filosófico en cierta forma, que es lo que mencioné brevemente hace rato. Las matemáticas las inventamos o las descubrimos. Nos podemos poner a discutir ahí, aún entre matemáticos y filósofos, y no vamos a estar de acuerdo. Hay unos que piensan una cosa, otros que piensan otra, hay argumentos para todo. Yo en mi experiencia, más bien las descubrimos, ¿sí? Y lo que tú tienes que hacer es, realmente tú estás queriendo entender algo, y en un momento dado tienes que ir así como que muy hondo en tu interior, y de ahí es donde te surge el entendimiento de lo que está pasando. Y luego tienes que demostrar que en efecto es cierto, y luego te das cuenta que es falso esto y lo otro. Y ahí usas todo lo que ya sabes, ahí entra un rigor. Pero es ir hondo en ti, para desde ahí entender qué demonio está pasando. Y yo creo que ahí es donde está la conexión con el artista. ¿Sí? Bueno, pues vamos a cerrar la mesa, a menos que tengamos algún pequeño comentario para hacer. Si no, pues bueno. Dice que ya no. Muchísimas gracias, y pues para cerrar y para hacer un último comentario, me parece que para aquellos valientes que se dedican al arte y a la ciencia, tal vez estos nodos, tal vez estos puentes, tal vez no están en instituciones, bueno, sí, pero tal vez el último punto donde se encuentran más bien es que el arte y la ciencia proveen un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de conexión con estos complejos, con este complejo entramado que llamamos el universo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.